repasando un poco lo que hicimos la vez anterior. Entonces tenemos la matriz hessiana, ¿cierto? Que en la primera fila, si ustedes se fijan, tiene el gradiente de la primera derivada parcial. Y en la segunda fila tiene el gradiente de la segunda derivada parcial. Y así sucesivamente. Es una manera de memorizar la matriz hessiana cuando uno está calculando. Y como observamos aquí, ¿cierto? Esta matriz, si la función es de clase C2, gracias al teorema de Schwarz, ya que las derivadas mixtas coinciden, entonces esta matriz es simétrica. Entonces de ahí que es interesante recordar algunos conceptos sobre matrices simétricas. Entonces el más importante para nosotros es cuando una matriz simétrica es definida positiva. Entonces es cuando verifica la propiedad esta que está aquí, ¿cierto? Esta propiedad de aquí. Ahí es definida positiva. Y además vale una propiedad muy interesante usando los vectores propios, ¿cierto? De que H traspuesto veces A veces H, ¿cierto? Es mayor o igual que beta veces norma de H cuadrado, donde beta es el mínimo de los autovalores o valores propios. Entonces, cuando ese mínimo es positivo, es decir, cuando todos los autovalores son positivos, H traspuesto veces A veces H va a ser definida positiva. ¿Ya? Y eso es importante para nosotros también. Cuando todos los autovalores son positivos, la matriz es definida positiva. Entonces, bueno, la idea, como dice aquí abajo también, es aprovechar las propiedades de las matrices simétricas, ¿cierto? Para aplicarlas en la matriz hessiana. Hay un teorema, que es el teorema de Taylor de orden 2. Entonces, ¿qué pasa aquí? Un pequeño problema técnico. Ponemos aquí el lapicito, ¿cierto? Aquí. Ahora sí, se acabó el problema técnico. Entonces, vamos a ver entonces Taylor de orden 2. Entonces el teorema dice lo siguiente. Teorema. C omega, ¿cierto? Contenido en Rn, un abierto. Un abierto. Y f de omega, ¿cierto? En R, una función de clase C2. Una función de clase C2 es que existen todas las derivadas parciales de primer y segundo orden y son todas continuas. Y por tanto eso implica también que naturalmente es diferenciable.
Entonces, dados x0 y h, ¿cierto? Tal que x0 está en omega y x0 más h también pertenece a omega, ¿cierto? H pequeño. Entonces, existe un firulario en el intervalo 0,1 tal que f de x0 más h es igual a f de x0 más gradiente de f en x0 producto punto con h y más un medio de h traspuesto. Voy a escribirlo abajito, que no me va a caber aquí. Entonces, más, ¿cierto? Un medio de h traspuesto, la matriz hessiana, ¿cierto? X0 más el firulario veces h por el vector columna h. ¿Ya? Solo para acordarse un poquito de la analogía, en dimensión 1, tenemos f de x0 más h igual a f de x0 más f' x0 en h por h y más un medio de la segunda derivada de la f en x0 más el firulario por h por h cuadrado aquí voy a arreglar un poquito. ¿Qué ocurrió aquí? Así. Y con esa rayita que está abajo no la voy a borrar. Vamos a ver si borra, porque cuando está muy abajo no toma la borra. Bueno, lo voy a dejar así, ¿no? Bueno, el punto es que en el caso de una variable, ¿ya? En el caso de una variable, el h traspuesto y el h son iguales, porque una variable, por eso queda h cuadrado. Y la matriz hessiana es la segunda derivada. Entonces, en dimensión 1 queda el Taylor que ustedes conocen, ¿ya? Y en dimensiones mayores queda como lo expresaba anteriormente, como esto que está aquí, ¿cierto? Como esto que está aquí. Y obviamente la demostración de un teorema como este reposa en el que está aquí abajo, ¿ya? El que ustedes conocen para una variable. Y les voy a dar la idea nomás. Basta tomarse, por ejemplo, una función auxiliar, que le pueden llamar g, por ejemplo, g de t,
o G de... Sí, G de T le pueden llamar, ¿cierto? Y esto sería F de X0 más T por H. Entonces, si usan Taylor para G en torno a 0 y para T igual a 1, entonces le va a dar G de 1, ¿cierto? Y G de 1 es exactamente X0 más H. Igual a G de 0, ¿cierto? Y G de 0 el F de X0. Entonces ahí ya tendrían estos dos. Y la derivada de la G, ¿cierto? En 0 va a dar el gradiente de la F en X0 veces H, que es el que está arriba. Y así se construye, digamos. Entonces basta tomarse esta función auxiliar, que expresé aquí, ¿cierto? Esta de aquí. Y ustedes pueden armar el teorema de Taylor a partir de esa función auxiliar. Ok. Entonces ahora hay dos observaciones que son interesantes. Bueno, la primera observación ya la hice, que es que la forma que uno tiene que demostrar es usando esa función auxiliar. Lo voy a dejar escrito mejor, ¿no? Ordenado. Vamos a la página siguiente para que quede la observación escrita. Entonces, observación. Está dando algunos problemas. Qué raro. Entonces, observación. Entonces, parte I, la demostración puede ser hecha a partir de Taylor en dimensión 1, considerando la función auxiliar G de T igual a F de X0 más T por H. Ya, y hace lo que les dije recién. Y 2 sí que Taylor vale para funciones de clase CM, igual como el de una variable. ¿Ya? Pero nosotros nos centramos solamente en el de clase C2, que es la que nos interesa, ¿ya? Para nuestro objetivo, digamos, de determinar la naturaleza de los puntos críticos, ¿ya? Ahora vamos a enunciar
dos teoremas y vamos a hacer la demostración de ello. ¿Ya? Entonces, el teorema 1, entonces sea f de omega en Rn a R de clase C2, ¿cierto? Omega abierto. Entonces, si x0 es un mínimo local, entonces la matriz hessiana en x0 es semi definida positiva. Y el teorema 2, entonces sea f de omega en Rn, ¿cierto? A R de clase C2, ¿cierto? De nuevo, omega abierto, ¿cierto? Debería decirse desde un comienzo, omega abierto y x0 en omega. ¿Ya? Suponga que la matriz hessiana en x0 de la función f es un mínimo local estricto. Disculpa, aquí me equivoqué. No. ¿Qué pasa cuando uno está pensando en lo que viene? Entonces escribo otra cosa. Entonces suponga que la matriz hessiana es definida positiva. Es definida positiva. Entonces, F alcanza un mínimo local estricto en x0. Entonces vamos a demostrar estos teoremas. Entonces, demostración. ¿Qué dice el primer teorema? El primer teorema dice que si un punto es de mínimo, entonces la función es semidefinida positiva en ese punto. Digamos, la matriz hessiana. Y si tenemos un punto crítico, ¿ya? Si tenemos un punto crítico y la matriz hessiana es definida positiva, entonces ese punto crítico es un mínimo, ¿ya? Ya nos faltó poner
Acá nos faltó en el teorema 2 poner punto crítico. Aquí por aquí vamos a poner acá. Entonces aquí, punto crítico. Y suponga que, ¿cierto? Ahora, suponga que es definida positiva, entonces f alcanza un mínimo local estricto en X0. Ahí sí. Sí, porque tiene que ser un punto crítico. No sé por qué no lo anoté antes. Bueno, la demostración del teorema 1. La demostración del teorema 1, al igual como para demostrar el teorema de Taylor, se considera esta función auxiliar. Entonces, considera g de t igual a f de x0 más t por h. Entonces, en el teorema 1 estamos suponiendo que x0 es un mínimo local. Por tanto, entonces, ya que x0 es un mínimo local para f, entonces 0 es un mínimo local para g. Recordemos que g está definida de R a R. ¿Ya? T podemos pensar que vive en un intervalo que es una vecindad de 0. ¿Ya? Y el hecho de que x0 sea un mínimo para f claramente dice que t igual 0 es un mínimo local para g. Y en R sabemos que el resultado es cierto. ¿Ya? Luego, tenemos que g' en 0 es 0, ¿cierto? Por ser un mínimo local, o sea, es un punto crítico. Y así. Y así. Vamos a tener que 0 es menor o igual que el límite cuando t tiende a 0 de g de t menos g de 0 dividido por t cuadrado. Este es un truquillo bonito, porque g de t menos g de 0, cuando t está cerca de 0, es mayor que 0. Porque aquí estamos usando que 0 es un mínimo local. Y t cuadrado siempre mayor que 0, así que el límite va a tener que ser mayor o igual a 0. Pero ya que la g es continua, porque es la compuesta de la función x0 más th con la función f, donde ambas son continuas, que además son diferenciables, usando, poner la cadena si ustedes quieren. Entonces, se anula arriba, se anula abajo, vamos a usar el L'Hopital. Entonces esto me va a quedar el límite con L'Hopital, ¿cierto? Y en el límite, cuando t tiende a 0, de g' de t sobre 2t. Pero 0 es un punto crítico, así que g de 0 es 0. O sea, g' de 0 es 0. Entonces,
Esto de aquí, en el fondo, bueno, es un medio del límite cuando t tiende a 0 de g' de t sobre t. Pero aquí está implícito, voy a escribir y lo voy a borrar. Es como si tuviera g de t menos g' de 0, ¿cierto? Sobre t menos 0. O sea, exactamente, porque g' en 0 es 0. Es exactamente la segunda derivada, por definición. Entonces, esto es un medio de la segunda derivada en 0, que sabemos que existe porque la f es de clase C2. Ok, entonces tenemos un medio de g segunda en 0, ¿cierto? Tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, por lo tanto, pero un cálculo sencillo, se los dejo para ustedes, muestra que cálculo sencillo muestra que que g segunda de 0 es igual a h traspuesta matriz hessiana en x0 veces h. Pero ¿quién era la g? Tienen que acordarse quién es la g. La g es f de x0 más th. Entonces ustedes derivan una vez, ¿cierto? Al derivar una vez, les va a quedar gradiente en x0, ¿cierto? En x0 más th por la derivada que está dentro, o sea, producto interno con h. Y esa expresión tienen que volver a derivar y finalmente evaluar el 0. Y ahí van a llegar a esta expresión de aquí, ya hasta que está el final de la hoja. Por lo tanto, pero g segunda en 0 es mayor o igual a 0. Por lo tanto, h traspuesta por h es mayor o igual a 0 para cada h. Porque nosotros verificamos esto considerando un h arbitrario. Este h que está ahí no es un h especial, ¿ya? Es arbitrario. Entonces, independiente del h que nosotros escojamos, nos da mayor o igual a 0 el g, el g segunda en 0 nos da mayor o igual a 0 independiente del h. Por tanto, esto que está aquí abajo da mayor o igual a 0 para todo h en el Rn. Y eso era lo que queríamos probar, que la matriz hessiana es definida positiva cuando x0 es un mínimo local. Es semidefinida positiva, ¿no? Mayor o igual a 0. No podemos garantizar, digamos, mayor estricto que 0. Pero el recíproco sí que es cierto, que es el teorema 2, que si la matriz hessiana es definida positiva, o sea, más que semidefinida positiva, entonces ahí sí que el punto crítico es un mínimo, ¿ya? Y eso es el que vamos a demostrar. Entonces, aquí creo. Entonces, demostración. Teorema 2.
Demostración del teorema 2. Entonces, vamos a recordar en este momento, no sé si la dejé por aquí, ¿dónde quedó? Aquí. Fíjense que la fórmula de Taylor que está aquí, ¿cierto? Esta fórmula de Taylor, como x0 es un punto crítico, entonces el gradiente de f en x0 es 0. Entonces lo podemos eliminar, esa parte. Entonces solamente nos va a quedar f de x0 más h igual a f de x0 más la parte que tiene la matriz hessiana. Entonces, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces nos vamos a pasar a... Entonces sea x0 en omega un punto crítico, ¿cierto? El punto crítico, ¿cierto? Entonces, usando Taylor, tendremos esa fórmula que les mostré recién, ¿cierto? Vamos a tener esta identidad, porque se cancela el gradiente en x0, porque es 0. Entonces vamos a tener esto. Vamos a tener eso. Observen que si aquí tuviéramos solamente x0 y no más firulario por h, estaríamos listos porque la matriz hessiana en x0 es definida positiva. Entonces, esto ya tendríamos que esto sería mayor que 0, ¿cierto? Para h pequeño. Para todo h pequeño, digamos, para h en una bolita de centro 0 y radio delta, entonces por lo tanto x0 sería un mínimo local. Ya pasan el x0 para f de x0 para el lado derecho y ya tendrían que x0 sería un mínimo local. Pero lamentablemente no es así. Y está esa perturbación firulario por h. Entonces tenemos que hacer un pequeño truquillo para salvar esa situación. En el caso de una dimensión era más sencillo porque la segunda derivada era positiva. Entonces si es positiva la segunda derivada en x0, entonces quiere decir que en un entorno es positiva. Aquí es una matriz. Entonces en el fondo lo que tú quieres es que si una matriz es definida positiva, una matriz dependiendo de una variable, es definida positiva, entonces tú necesitas que en un entorno de ahí de ese puntito, también sea definida positiva. Es algo un poquito más sofisticado que el caso de una variable, porque en el caso de una variable, si una función continua es positiva, entonces es positiva en un pedacito. Si es positiva, digamos, en un punto, entonces es positiva en un pedacito.
En cambio, ahora estamos hablando de matriz, entonces hay que hacer un pequeño truquito. Y el pequeño truquito consiste en lo siguiente. Entonces, bueno, el Taylor lo tenemos con algunas restricciones, ¿cierto? H en una pequeña bola de Rn, ¿cierto? Y el firulario en el intervalo 0,1. ¿Ya? Entonces el delta es pequeño, ¿cierto? Y el firulario está entre 0 y 1. Entonces este pequeño. Entonces, aquí vamos a tratar de usar la información que tenemos, ¿cierto? Nos interesa, en realidad el objetivo que perseguimos es que un medio de H traspuesto, la hessiana en X0 más firulario de H veces H, queremos probar que eso es mayor que 0, mayor o igual a 0. Eso es lo que queremos probar. Para H en una pequeña bola. Entonces, eso lo sabemos que vale para el X0, pero no para el X0 más firulario H. Entonces, como sabemos que vale para el X0, hacemos el truco de siempre. Colocamos lo que sabemos que funciona y digamos, y el error que cometemos lo compensamos. Entonces, note que H traspuesto por la matriz hessiana en X0 más el firulario veces H por H, esto es lo mismo que, aquí pongo el que yo sé que funciona, ¿cierto? El que yo sé que funciona. Que yo sé que funciona, que es evaluado en X0 veces H. Entonces este yo sé que funciona, es mayor que 0, porque por hipótesis la matriz hessiana es definida positiva, así que esa expresión es mayor que 0. Entonces si fueran iguales estaríamos listos, pero no, pues entonces tengo que compensar el error que estoy cometiendo. Entonces me va a quedar H traspuesto, y aquí me queda HF, X0 más el firulario H, menos HF en X0, ¿cierto? Veces H. Entonces ahí escribí lo que me interesa, pero tengo que compensarlo, ¿eh? Y la compensación es esa. ¿Ok? Esa es la compensación. Entonces ahora, por un lado, ¿cierto? Vamos a usar una propiedad, digamos, más o menos simple de verificar, que dice lo siguiente. Entonces, nota que, por otro lado, es fácil ver que, entonces, si B es una matriz de n por n con coeficientes reales, ¿cierto? Entonces vale lo siguiente. Vale que H traspuesta veces B, H, en valor absoluto,
En valor absoluto, noten que H transpuesta veces B veces H es un número real. Entonces, y lo que estoy poniendo en barrita es el valor absoluto. ¿Ya? Si usted usa las multiplicaciones, ¿cierto? Esto va a ser menor o igual que la sumatoria en I y en J hasta N de los coeficientes de la matriz B, ¿cierto? H sub I, H sub J. A su vez, ¿cierto? Podemos mostrar, ¿cierto? Que esto es menor o igual que la sumatoria I en J, el valor absoluto de I, J, ¿cierto? Aquí podemos usar Cauchy-Schwarz, por ejemplo, o algo por el estilo. Nos va a quedar menor o igual que la norma de h al cuadrado. Donde, que voy a escribir donde hemos denotado, ¿cierto? La matriz B como de registros B y J. Otra manera de... En otras palabras, aquí uno fue más preciso. En otras palabras, lo que uno está diciendo es que da una matriz B, siempre uno puede demostrar de que esto es menor o igual que H veces, o sea, menor o igual que una constante veces la norma de H al cuadrado. Eso tú lo puedes demostrar de diferentes maneras, ¿ya? Pero eso en el fondo, digamos. ¿Y cuál es la constante? Puede ser en la suma en I en J de los coeficientes de la matriz en valor absoluto, ¿ya? Pero tú podrías ser menos preciso y tener una estimativa no tan exacta, ¿ya? Pero digamos que esta expresión es un ejercicio simple de resolver, ¿ok? Entonces entonces claro, ustedes ya están viendo para cuál matriz lo vamos a usar, ¿cierto? Entonces el paréntesis, lo voy a poner en un cuadradito. Es una propiedad que verifican las matrices, ¿ya? Entonces, si B, entonces tomaremos B igual a HF X0 más el firulario H menos HF X0. ¿Ok? Entonces, tomando B como esa matriz, ¿cierto? Tomando B como esa matriz, entonces vamos a tener lo siguiente. Por un lado, o sea, F
de x0 más h menos f de x0. Por un lado, ¿cierto? Voy a volver a lo que tenía acá. Tenemos que f de x0 más h es igual a esta expresión de aquí, ¿cierto? F de x0 más h menos f de x0. Es esa expresión de aquí. Entonces, como la matriz hessiana en x0, ¿cierto?, es definida positiva, entonces ella va a verificar, digamos, la primera parte, esto que está aquí, eso que está ahí, va a verificar que es mayor o igual que un beta veces la norma de h al cuadrado. Y usando esta expresión de abajo que vale para cualquier matriz, ¿cierto? Tomando b como eso que está ahí, entonces vamos a tener que esto va a ser mayor o igual que beta, la norma de h al cuadrado. Aquí usamos de que, ¿cierto? Esta es porque definida positiva, ¿no? Y acá, menos una constante c, ¿cierto? Menos una constante c veces la norma de h al cuadrado. Y esto es porque la matriz hessiana, porque la matriz B que tenemos acá, ¿cierto? Esa matriz B que tenemos acá, verifica esta propiedad de aquí. Entonces, como la verifica en valor absoluto, se puede garantizar que es mayor o igual que un C positivo veces la norma de h al cuadrado. Por lo tanto, esto es mayor o igual que beta menos C por la norma de h al cuadrado. Entonces, beta es el mínimo de los valores propios. Entonces, nosotros necesitamos C menor que beta. Entonces necesitamos C menor que beta. C menor que beta. Eso es lo que necesitamos. Pero eso no es problema porque en los registros de la matriz hessiana en x0 más filurario h menos la matriz hessiana en x0, aparecen las diferencias de las derivadas parciales. Pero las derivadas parciales son continuas. Entonces, si h es pequeño, h por el filulario va a estar cerca de x0. Entonces, en el fondo, vamos a poder hacer las derivadas parciales pequeñas. O sea, entonces aquí voy a escribir C se puede tomar pequeño pues las derivadas de segundo orden son continuas. Como son continuas, entonces las diferencias que aparecen aquí en B, los registros de B, que son las derivadas
de segundo orden, ¿cierto? Se pueden tomar pequeños, tan pequeños como uno quiera. Entonces, en el fondo, si ustedes quieren, en los registros van a aparecer cosas así. Por ejemplo, van a aparecer así. Van a aparecer cosas así. X sub i, X sub j, entonces va a aparecer así. X0 más firulario h menos X0. Valor absoluto de estas cosas van a aparecer cuando ustedes, digamos, estos registros que están ahí van a corresponder a estos valores que están aquí. A estos valores que están aquí. Y como las funciones de clase C2, entonces las segundas derivadas parciales son continuas. Entonces, si este h es pequeño, entonces quiere decir que el valor este está cerca de x0. Entonces se puede hacer menor que epsilon cuando h es menor que delta. ¿Ya? Entonces por eso que el c que aparece aquí, este c que aparece aquí, se puede tomar pequeño gracias a la continuidad, digamos, de las segundas derivadas parciales. ¿Ok? Entonces eso lo dejamos aquí guardadito. Entonces, por lo tanto, f de x0 más h menos f de x0 es mayor que 0, ¿cierto? Para h menor que delta y por lo tanto x0 es un punto de mínimo. Entonces, ya tenemos el primer criterio. Entonces, el primer criterio. Un punto es de mínimo. Un punto crítico. Se me olvida poner punto crítico. Un punto crítico es de mínimo cuando la matriz hessiana en x0 es definida positiva y es de máximo cuando es definida negativa. Y cuando digamos que es definida positiva, una matriz simétrica definida positiva es equivalente a decir que los autovalores son todos positivos, ¿ya? Entonces, cuando hay autovalores de signos opuestos, diremos que el punto crítico es tipo silla, ¿no? Si todos los autovalores son positivos, entonces
es un punto de mínimo. Si todos los autovalores son negativos, es un punto de máximo. Y si hay algunos autovalores que son positivos y algunos otros que son negativos, entonces se va a decir que es un punto de silla. ¿Ok? Entonces, a la hora queda un poquito. Voy a iniciar un ejemplo. Entonces, ejemplo. Determine puntos críticos y su naturaleza para la siguiente función. Entonces, f de xy igual a x cuadrado más y cubo más 4y cuadrado y menos 4x más 5y más 10. Entonces x cuadrado más y cubo más 4, más 10. Entonces, ¿cuál va a ser el gradiente de esta función? Entonces el gradiente de f de xy va a ser igual a, derivamos con respecto a x, entonces queda 2x menos 4, ¿cierto? Este sería el fx. Y el fi es 3y cuadrado menos 3y cuadrado más 8y más 5. Más 5. Entonces este sería el fi. Ok, entonces, y esto es igual a 2x menos 4, factorizando ese polinomio, que es el 3y cuadrado más 8y más 5, nos queda y más 1 veces 3y más 5. Entonces los puntos críticos son el 2, menos 1, ¿cierto? Y el 2, menos 5 tercios, ¿cierto? Serían los, cuando se anula simultáneamente fx y fi. Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿cuál sería la matriz hessiana en un punto cualquiera? Aquí, matriz hessiana en un punto cualquiera.
Entonces tengo que poner el gradiente de la primera derivada parcial, que en este caso es 2x menos 4. Entonces me va a quedar 2, ¿cierto? Y 0. Y cuando derivo la segunda derivada parcial, ¿cierto? Con respecto a x, me da 0. Y cuando derivo el FI que está aquí, ¿cierto? Lo derivo con respecto a y, me queda 6i más 8. ¿Ok? Por tanto, el HF en 2, menos 1 va a ser igual a 2, 0, 0, ¿cierto? Y igual menos 1, entonces me queda menos 2, no, 2, ¿cierto? 2. ¿Ya? Entonces los autovalores son positivos. Entonces es un punto crítico el 2 menos 1, autovalores positivos, por lo tanto 2 menos 1 es punto de mínimo. Porque lambda 1 igual lambda 2 igual 2 mayor que 0. A veces los autovalores no son gratis, hay que calcularlos, pero aquí, como es diagonal la matriz que nos dio, entonces no hay problema. ¿Cuánto es el HF en el otro punto? Es 2, menos 3 quintos. 2, menos 5 tercios, ¿no? Entonces, evaluamos, ¿cierto? Nos vuelve a dar 2, 0, 0 y menos 5 tercios por 6 más 8 nos da menos 2. Por lo tanto, 2, menos 5 tercios es un punto de silla. La definición de punto de silla es que tenían que haber autovalores positivos y negativos. Y es el caso. 2 es un autovalor y menos 2 es un autovalor. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer uno de una función definida en R3. ¿Ya? Entonces, una observación que podemos hacer aquí también es que cuando la función está definida en todo R2, entonces cuando tú tienes un mínimo local, porque 2, menos 1 es un mínimo local, entonces tú te podrías preguntar, ¿será global? O sea, ¿será acotada inferiormente la función? Y esa y 2, menos 1 el mínimo global. Entonces, observación, esta función no es acotada inferiormente. No tiene mínimos globales. Por tanto, ese mínimo que apareció no es global. ¿Y cómo se verifica eso? Fácilmente, porque ustedes pueden, nota que f de 0t
va a menos infinito cuando t va a menos infinito. ¿Ya? Porque es la función, el cubo el que va a mandar, digamos. ¿Dónde está? La función está acá atrás. Aquí está, al final está la función. Entonces, si ustedes evalúan en 0t, queda t cubo más 4t cuadrado más 5t más 1. Y el que manda el cubo, pues, entonces cuando t va para menos infinito, eso va a menos infinito. Análogamente, cuando t va para infinito, entonces, o sea, cuando el t va para más infinito, entonces la función va a más infinito. Entonces, naturalmente, no es acotada ni superior ni inferiormente. ¿Ya? Ahora, el hecho de una función ser acotada superior o inferiormente no garantiza que tenga máximo o mínimo. Y ustedes conocen funciones, por ejemplo, una función, por ejemplo, así, que sería e a menos x. Esa función es siempre mayor o igual a 0, es acotada inferiormente. Sin embargo, no se alcanza el ínfimo. ¿Ya? O sea, no toda función acotada inferiormente alcanza un mínimo, ni no toda función acotada superiormente, como por ejemplo esa, alcanza un máximo. Pero sí hay una cosa que ustedes pueden demostrar, y se los dejo como para que se entretengan, que si ustedes tienen que f de Rn a R es diferenciable, ¿ya? Y tienen que f de x va para más infinito, cuando la norma de x va a infinito, entonces f alcanza un mínimo global. ¿Ya? Eso se lo dejo para que se entretengan. Esta propiedad de aquí, esta de aquí se llama coercividad. Entonces, por lo tanto, una función definida en Rn diferenciable, ¿cierto? En realidad basta con que sea continua. Voy a poner continua aquí. Continua. O sea, lo que estaba escrito es cierto, pero no, se necesita menos. ¿Ya? Si tú tienes una función continua definida en todo Rn, coerciva, que es la propiedad que está ahí, entonces alcanza un mínimo global. Ahí tiene un ejercicio simpático, que ya lo usamos en un ejercicio, pero aquí está formulado de manera general. Análogamente, si tiene una función que va para menos infinito, cuando la norma de x va a infinito, entonces va a alcanzar un máximo global la función. ¿Ya? En algún punto va a alcanzar el máximo global. ¿Ya? ¿Y cómo se demuestra? Usando este mismo, tomando una g como menos f. Entonces, bueno, ya está un poquito pasado del tiempo, así que quedamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, nada, profe. Ok, entonces, si no hay más preguntas, terminamos y nos encontramos el jueves a las 10 de la mañana. Que estén No, muy profe, bien, sigan que esté cuidando. bien.